El despacho del señor Tompkins olía a papel viejo, a humo de puro y a algo más, quizás a decepción. Amalia estaba sentada en un rígido sillón de cuero, con los brazos cruzados sobre el pecho, y miraba por la ventana la calle londinense, donde la lluvia golpeaba el empedrado. Había venido a la ciudad expresamente para esto, la lectura del testamento de su tía Hortensia, fallecida hacía 3 semanas en su finca de Devon. Amalia no se hacía muchas ilusiones sobre la herencia. La tía Hortensia había sido una anciana excéntrica que había vivido los últimos 20 años como una ermitaña, hablando principalmente con su gato persa y coleccionando pastoras de porcelana. Pero incluso una pequeña suma sería bienvenida. El tejado del ala este de la finca llevaba 2 años con goteras y el dinero para la reparación era catastróficamente escaso. La puerta del despacho se abrió de golpe y Amalia oyó una voz familiar, grave, irritantemente segura de sí misma. Señor Tompkins, soy un hombre muy ocupado. Acabemos con esta formalidad de una vez. Amalia se giró y casi gimió en voz alta. Lord Alexander Sterling, por supuesto. Entró, sacudiéndose las gotas de lluvia del hombro de su levita marrón oscuro, y se quedó helado al verla. Sus ojos verdes, del color de la hierba de verano tras la lluvia, maldita sea, se entrecerraron. Lady Amalia, dijo en un tono gélido. ¡Qué sorpresa! Lord Sterling, sonrió ella con la misma frialdad. Diría que me alegro de verle, pero ambos sabemos que sería mentira. ¡Qué refrescante honestidad!, dijo él, acercándose al sillón frente a ella y sentándose sin molestarse en pedir permiso. Aunque no me sorprende. La honestidad es su única virtud, y la arrogancia es la suya, replicó ella. El señor Tompkins, un caballero de edad avanzada con pobladas patillas y gafas en la punta de la nariz, carraspeó nervioso. Disculpen, mi lady, mi lord, pero quizás deberíamos guardar cierto, decoro. Por supuesto, señor Tompkins. Amalia se enderezó colocando las manos en su regazo. Le pido disculpas, es solo que la presencia de Lord Sterling siempre tiene en mí un efecto relajante. Alexander bufó. Querrá decir irritante. Eso es exactamente lo que he dicho. El abogado se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se las volvió a colocar en la nariz. Bien, comenzó, abriendo una gruesa carpeta de documentos. Entiendo que ambos estén sorprendidos de encontrarse aquí, pero todo se aclarará en un momento. Verán, la difunta Lady Hortensia Hargreaves era, pariente lejana de ambos. Amalia parpadeó. ¿De ambos? Sí, mi lady. Por línea materna era su tía segunda. Y para Lord Sterling, la sobrina de su tío abuelo, o algo por el estilo. Debo admitir que el árbol genealógico de Lady Hortensia era bastante enrevesado. Alexander frunció el ceño. ¿Eso significa que Lady Amalia y yo somos parientes lejanos? En el sentido más remoto, mi lord. Tan lejanos que apenas tiene importancia. Pero Lady Hortensia, como saben, era una mujer de opiniones peculiares. Se queda corto, murmuró Amalia. Tenía un gato que solo comía en un plato de plata. Sir Whiskers, asintió el abogado. Sí, un magnífico gato persa, muy apegado a la difunta. Señor Tompkins. Alexander cruzó una pierna sobre la otra, perdiendo claramente la paciencia. Podríamos ir al grano. ¿Qué legó exactamente Lady Hortensia? El abogado respiró hondo, como si se preparara para una batalla. Toda su fortuna, dijo. La finca de Rivendell en Devon, la casa en Bath, inversiones en el ferrocarril, acciones y bonos. En total, unas 50.000 libras. Amalia contuvo la respiración. ¿50.000? Era más de lo que podría haber imaginado. Con esa suma, no solo podría reparar el tejado, sino restaurar toda la casa, saldar las deudas, invertir en nuevas cosechas. Miró a Alexander. Él también había palidecido, y en sus ojos brilló algo parecido a una esperanza desesperada. ¿Y a quién le dejó todo eso?, preguntó él con cautela. El señor Tompkins los miró por encima de las gafas. A ambos, dijo. A partes iguales,
bajo una condición. Amalia sintió que el corazón se le hundía en el pecho. ¿Qué condición? El abogado desplegó el testamento, un largo pergamino con una caligrafía ornamentada, y comenzó a leer en voz alta. Yo, Hortensia Amelia Hargreaves, en pleno uso de mis facultades mentales, lego toda mi fortuna a mis parientes lejanos, Lady Amalia Westmoreland y Lord Alexander Sterling. He observado sus fincas desde la ventana de mi casa en Bath, y he notado que ambos son jóvenes, obstinados, solitarios y demasiado orgullosos para admitir que necesitan compañía. Por lo tanto, impongo la siguiente condición. Lady Amalia y Lord Sterling deberán contraer matrimonio en el plazo de un mes desde mi fallecimiento y vivir juntos, como marido y mujer, durante un año. Si cumplen esta condición, la fortuna se dividirá a partes iguales entre ellos. Si se niegan o no cumplen la condición, toda mi fortuna pasará a la única criatura que me amó de verdad, mi preciado Sir Whiskers. El dinero se depositará en un fideicomiso para su manutención hasta el final de sus días, y la suma restante se destinará a la creación de un refugio para gatos sin hogar. Se hizo un silencio sepulcral. Amalia miraba al abogado, incapaz de pronunciar palabra. Alexander también permanecía en silencio, su rostro sin color y la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Es una broma, logró decir Amalia finalmente. Me temo que no, milady. El señor Tompkins dobló el testamento. Lady Hortensia hablaba muy en serio. Estuve presente personalmente durante la redacción del testamento y puedo dar fe de que se encontraba en su sano juicio. ¿En su sano juicio? Alexander se levantó de un salto. Quiere que nos casemos. Lady Amalia y yo no nos soportamos. Precisamente por eso, supongo, ideó esta condición. El abogado se encogió de hombros. Lady Hortensia siempre decía que el odio no es más que amor al revés. Es una locura. Amalia también se puso de pie. No podemos casarnos, es absurdo. Por supuesto pueden negarse. El señor Tompkins levantó las manos en un gesto conciliador. Nadie les obliga. Pero en ese caso, bueno, Sir Whiskers será un gato muy acaudalado. Alexander caminó por el despacho, pasándose una mano por el pelo. Amalia veía cómo luchaba consigo mismo. El orgullo contra la necesidad. Ella sentía lo mismo. 50.000 libras. La mitad, 25.000. Sería suficiente para todo. Para las reparaciones, para las deudas. Para no tener que casarse con el viejo barón Crompton, que llevaba medio año acosándola con sus proposiciones. Pero casarse con Alexander Sterling, con ese hombre arrogante, insoportable y eternamente sonriente. ¿Cuánto tiempo tenemos para pensarlo? Preguntó Alexander deteniéndose junto a la ventana. Hasta finales de este mes, milord, es decir, tienen 2 semanas para tomar una decisión y, en caso de aceptar, celebrar la ceremonia. Amalia miró a Alexander. Estaba de espaldas a ella, observando la lluvia tras la ventana, y sus hombros estaban tensos como cuerdas de violín. ¿Puedo hablar con Lord Sterling a solas?, preguntó ella. El señor Tompkins asintió con alivio. Por supuesto, milady. Esperaré en la antesala. Llámenme cuando estén listos. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Amalia y Alexander se quedaron solos. Pasó un minuto de silencio antes de que Alexander se volviera. Necesita el dinero, dijo sin rodeos. Lo sé. Todo el condado sabe que tiene problemas con su finca. Amalia apretó los dientes. Qué amable de su parte recordármelo. No intento ofenderla. Se acercó. Simplemente constato un hecho. Usted tiene problemas. Y para ser sincero, yo también. Ella enarcó una ceja. ¿De veras? Pensaba que el gran Lord Sterling nadaba en oro. Lo haría si la cosecha del año pasado no se hubiera podrido por las lluvias. Su voz era seca. Y si mi administrador no se hubiera fugado a América con la mitad de los fondos. Así que sí, Lady Amalia, yo también necesito ese dinero. Amalia lo miró, tratando de averiguar si estaba de farol. Pero en sus ojos había una sinceridad que no esperaba ver. Entonces, ambos estamos en una situación desesperada, dijo lentamente. Eso parece. Se sentó de nuevo en el sillón, juntando las manos en el regazo. ¿Qué propone? Alexander también se sentó, mirándola directamente.
Un matrimonio de conveniencia. Nos casamos, vivimos juntos un año, de manera formal. Dormitorios separados, contacto mínimo. Simplemente nos soportamos el tiempo suficiente para cumplir la condición del testamento. Al cabo de un año, recibimos el dinero, nos divorciamos y no volvemos a vernos jamás. Amalia lo sopesó. Por un lado, la idea de pasar un año entero bajo el mismo techo con ese hombre parecía una tortura. Por otro, ¿y dónde viviremos?, preguntó. ¿En su finca o en la mía? El testamento no lo especifica. Alexander se encogió de hombros. Supongo que podemos elegir cualquiera o alternar. Su finca está más cerca de Londres, reflexionó Amalia. Pero la mía es más grande. La mía está en mejor estado, replicó él. Solo porque usted no gasta dinero en obras de caridad, a diferencia de mí. La caridad está muy bien, pero un techo sobre la cabeza tampoco viene mal. Amalia sintió que la irritación crecía en su interior, pero se obligó a contenerse. No era momento para peleas. Había que llegar a un acuerdo. De acuerdo, dijo, su finca. Pero me llevo a mi doncella y a mi cochero. Aceptado. Yo me quedo con mi mayordomo y mi cocinero. Su cocinero es terrible. Sus cenas son un insulto para el estómago. Pero mi mayordomo no se desmaya al ver un ratón, a diferencia del suyo. Eso fue una vez, y no era un ratón, era una rata del tamaño de un gato. Alexander sonrió con suficiencia, y Amalia de repente se dio cuenta de que estaban negociando, como dos mercaderes en un mercado. Lo absurdo de la situación la hizo sonreír también, a su pesar. ¿De verdad está dispuesto a esto?, preguntó en voz más baja. ¿A vivir conmigo un año entero? Alexander se reclinó en el sillón, cruzando los brazos sobre el pecho. Si le soy sincero, Lady Amalia, es usted la última mujer con la que desearía casarme. Es testaruda, mordaz, discute constantemente y se niega categóricamente a admitir que se equivoca. Qué cumplido tan encantador, inclinó la cabeza. Y usted, Lord Sterling, es arrogante, engreído, insoportablemente seguro de sí mismo y, además, posee esa franja de tierra en disputa que por derecho pertenece a mi finca. Esa tierra ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones, solo porque su abuelo sobornó al juez. Eso es una calumnia y no puede probarlo. Se miraron, y el aire entre ellos chisporroteaba de tensión. Pero entonces Alexander exhaló y se pasó una mano por la cara. Mire, dijo con cansancio, podemos continuar esta disputa eternamente, o podemos admitir que ambos necesitamos este dinero, y que un año no es tanto tiempo. 365 días. Simplemente nos evitamos en la medida de lo posible y esperamos a que venza el plazo. Amalia sabía que tenía razón. En esencia, no había elección. Podía rechazar el dinero y seguir hundiéndose lentamente en las deudas. O podía aceptar, sobrevivir a este año y conseguir lo suficiente para vivir tranquila. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto, pero con condiciones. ¿Cuáles? Dormitorios separados, ninguna obligación conyugal. Vivimos como compañeros de casa nada más. Y nadie, excepto nosotros y el abogado, debe saber que es un matrimonio de conveniencia. De acuerdo, asintió Alexander. ¿Más condiciones? Sí. Después del año, cuando recibamos el dinero, la franja de tierra en disputa me pertenece. Él frunció el ceño. Eso es chantaje, es justicia, y mi precio por un año de soportar su compañía. Alexander la miró durante un largo rato, y Amalia vio cómo los cálculos giraban en su cabeza. Finalmente, asintió. Está bien, pero solo la mitad de esa franja. 3/4 partes. 2/3 y es mi última oferta. Amalia extendió la mano. Trato hecho. Él le estrechó la mano con firmeza, de manera formal. Su palma era cálida y seca, sus dedos largos y fuertes. Amalia sintió un extraño cosquilleo donde sus pieles se tocaron y retiró la mano rápidamente. Entonces, está decidido, dijo ella, levantándose. Nos casamos.
Eso parece. Alexander también se levantó. Que Dios nos ayude a ambos. Tendrá que hacerlo. Amalia se dirigió a la puerta. Porque un año con usted es una prueba que no cualquier santa soportaría. Igualmente, Lady Amalia abrió la puerta para ella, sonriendo con suficiencia. Igualmente, 10 días después, Amalia estaba de pie ante el altar de una pequeña iglesia en Mayfair, mirando al sacerdote que leía monótonamente una oración. A su lado estaba Alexander, con una severa levita negra, chaleco blanco y una corbata anudada con tal precisión que parecía prepararse para una recepción real y no para una boda de conveniencia. Solo había 2 testigos, el señor Tompkins y su empleado, un anciano de manos temblorosas. Sin invitados, sin flores, sin música. La boda más triste que uno pudiera imaginar. Amalia llevaba su mejor vestido, de seda azul oscuro con bordados plateados en el bajo, de talle alto y mangas largas, el pelo recogido de forma sencilla, sin adornos, ninguna joya, salvo unos pequeños pendientes de perlas. No quería parecer una novia de verdad, porque no era una boda de verdad. Por tanto, si alguien conoce alguna razón por la que estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Amalia apenas pudo reprimir una risa. Había muchísimas razones, pero nadie iba a expresarlas. Alexander James Sterling, continuó el sacerdote, tomas a esta mujer como tu legítima esposa. Sí, la tomo, respondió Alexander rápidamente, como si quisiera acabar con aquello cuanto antes. Amalia Rose Westmoreland, ¿tomas a este hombre como tu legítimo esposo? Sí, lo tomo, dijo ella con el mismo entusiasmo con el que uno aceptaría una extracción de muela. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Amalia y Alexander se giraron el uno hacia el otro. Él la miraba con una ligera sonrisa en las comisuras de los labios. Habrá que hacerlo, susurró él. Por desgracia, respondió ella. Él se inclinó y sus labios se rozaron, rápido, seco, sin ningún sentimiento. Una mera formalidad. El sello de un contrato. Cuando se separaron, el señor Tompkins aplaudió. «Felicidades, ahora son oficialmente marido y mujer». Amalia miró el anillo de bodas en su dedo. Una simple alianza de oro sin piedras. Le pareció tan pesado como una cadena. Bueno, dijo, volviéndose hacia Alexander. Comienza nuestro año en el infierno. Hable por usted, Lady Sterling. Él tomó su brazo, formalmente como correspondía. Para mí es más bien el purgatorio. ¿Qué más da?, suspiró ella, caminando a su lado hacia la salida. En ambos sitios ardes. Fuera de la iglesia les esperaba un carruaje que debía llevarlos a la finca de los Sterling, ahora su hogar común. Amalia se sentó, ahuecando sus faldas, y Alexander se acomodó enfrente. La puerta se cerró de golpe y el carruaje se puso en marcha. Viajaron en silencio, mirando por ventanas opuestas. Londres pasaba a su lado, edificios grises, chimeneas humeantes, gente apresurada. Todas esas personas eran libres. Y ella acababa de encerrarse en una jaula por un año entero. No es tan terrible, dijo de repente Alexander, como si leyera sus pensamientos. Amalia lo miró. ¿Perdón? El año pasará rápido, y después recibirá su dinero y no volverá a verme nunca más. No es la peor de las perspectivas. Ella lo pensó. Sabe, tiene razón, es una perspectiva bastante buena. Él soltó una risa corta y seca. Me alegro de que nos entendamos. Entendimiento total, asintió ella. Soportarnos mutuamente durante 365 días y luego separarnos alegremente. Exacto. Volvieron a guardar silencio, y Amalia pensó que quizás no sería tan horrible. Después de todo, la finca de Sterling era grande. Podían vivir en pisos diferentes, verse solo en la cena, llevar vidas paralelas. Un año no era tanto tiempo, o eso pensaba ella. La finca de Sterling Hall los recibió con un frío viento primaveral y olor a tierra húmeda. Amalia bajó del carruaje y examinó la fachada. Un edificio de 3 pisos de piedra clara, con altas ventanas y 2 torrecillas en los extremos, cubiertas de hiedra aún desnuda. Delante de la casa se extendía un patio de grava,
bordeado por tejos recortados. Todo parecía estricto, ordenado y un poco desalmado. «Bienvenida a casa, Lady Sterling», dijo Alexander con una ligera ironía, ofreciéndole el brazo. Amalia lo aceptó, porque negarse habría significado tropezar en los resbaladizos escalones. «¡Qué nombre tan encantador!», observó. «Sterling Hall. Suena como una prisión para criminales de alta cuna». «Entonces se sentirá como en casa», replicó él. En la entrada los recibió el mayordomo, un hombre alto de unos 60 años, con el porte de un militar retirado y un rostro en el que no se movió ni un músculo al ver a la nueva señora. «Milord», hizo una reverencia. «Milady». «Bienvenidos. Soy Grims, el mayordomo. Todo está preparado según sus instrucciones». «Gracias, Grims», asintió Alexander. «Esta es Lady Sterling. Le ruego que la trate como corresponde». Grims volvió a inclinarse, pero Amalia notó una leve sorpresa en sus ojos. Al parecer, la noticia del repentino matrimonio de Lord Sterling no había llegado a los sirvientes. O había llegado, pero no se lo creían. Entraron en el vestíbulo, espacioso, con suelo de mármol y una amplia escalera que conducía al segundo piso. Las paredes estaban revestidas de paneles de roble oscuro, de los que colgaban retratos de los severos antepasados de los Sterling. Todos ellos miraban desde los cuadros con la misma expresión de desaprobación. «Un lugar alegre», murmuró Amalia, mirando a su alrededor. «Sus antepasados parecen a punto de salir de los marcos para leerme la cartilla». «Probablemente lo harían». Alexander se quitó los guantes. «Si supieran que me he casado con una Westmoreland». «Igualmente, mis antepasados se revolverían en sus tumbas». Grims se aclaró la garganta. «Milady, sus aposentos están listos. Si me lo permite, la acompañaré». «¿Aposentos?» Amalia se volvió hacia Alexander. «¿En plural?» «Por supuesto». Se encogió de hombros. «Acordamos dormitorios separados. Le he asignado el ala oeste. Dormitorio, tocador, vestidor. El mío está en el ala este, lo suficientemente lejos para que no nos molestemos». Amalia sintió un extraño alivio y al mismo tiempo una punzada. No quería compartir cama con él, por supuesto que no, pero la facilidad con la que se había distanciado de ella, como si fuera una enfermedad contagiosa, la hirió. «Perfecto», dijo con frialdad. «Entonces, le ruego que me muestre mis aposentos». Siguió al mayordomo por la escalera, sintiendo la mirada de Alexander sobre ella. En el segundo piso, giraron a la izquierda, recorrieron un largo pasillo con ventanas que daban al jardín y se detuvieron ante una puerta tallada. «¿Su dormitorio, milady?» Grims abrió la puerta. La habitación era grande, luminosa, decorada en tonos pastel. Una cama alta con dosel, un tocador junto allí a la ventana, un armario de nogal, un sillón junto allí a la chimenea. Todo estaba impecablemente limpio y era impersonal. Como una habitación de hotel, no un lugar donde alguien viviera. «El tocador está a través de esa puerta», señaló Grims a la habitación contigua. «El vestidor, allí. Si algo no es de su agrado, por favor, comuníquemelo». «Gracias». Amalia se quitó el sombrero y lo dejó sobre el tocador. «Esto está bien». El mayordomo hizo una reverencia y salió, dejándola sola. Amalia se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Los jardines se extendían hasta el horizonte. Avenidas, parterres, fuentes. Todo parecía cuidado, pero vacío. Ni una sola persona, ni un solo sonido. Pasó la mano por el marco de la ventana, sintiendo el frío de la madera bajo los dedos. Un año, 365 días en esta casa, con un hombre al que no soportaba. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma. «Es solo un año». Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Adelante». Entró una doncella, una joven de rostro redondo y ojos curiosos. «Milady, soy Molly. Lord Sterling me ha ordenado que la atienda». «Sus cosas ya han sido entregadas y guardadas». «Gracias, Molly».
Amalia se volvió hacia ella. Dime, ¿a qué hora se sirve la cena aquí? A las 7 en punto, milady. En el comedor. Lord Sterling es muy puntual. Por supuesto, murmuró Amalia. No se permitiría llegar tarde ni a su propio funeral. Molly soltó una risita, pero se tapó la boca rápidamente con la mano. Perdón, milady. No importa, sonrió Amalia. Al menos alguien en esta casa sabe reír. A las 7, Amalia bajó a cenar. Se había cambiado a un sencillo vestido de muselina lavanda de talle alto y mangas cortas abullonadas, rematadas con encaje blanco. Su cabello castaño con reflejos cobrizos a la luz estaba recogido en un moño suave en la nuca, con algunos mechones finos sueltos enmarcando su rostro. No llevaba joyas, solo unos pequeños pendientes de oro que habían sido de su madre. Amalia no era alta, apenas le llegaba al hombro a Alexander, pero se movía como si fuera una cabeza más alta que todos. Su figura era esbelta pero no frágil. Pasaba mucho tiempo trabajando en la finca y no temía ensuciarse las manos. Su rostro no era de una belleza clásica, pero sí memorable. Pómulos altos, una barbilla obstinada, una nariz recta con un apenas perceptible salpicado de pecas que intentaba ocultar con polvos. Pero lo principal eran sus ojos, marrones oscuros, casi negros, con chispas doradas en su profundidad. Ojos que miraban de frente, sin desviar la vista, llenos de determinación y un fuego contenido. Alexander ya esperaba en el comedor, de pie junto a la chimenea con una copa de vino. Cuando ella entró, él se giró y su mirada la recorrió, rápida, evaluadora. Amalia levantó la barbilla, encontrando su mirada. La puntualidad es una virtud, observó él. Estoy llena de virtudes, dijo ella, acercándose a la mesa. Simplemente usted no las nota. Oh, las noto. Bebió un sorbo de vino, solo que se ahogan en un mar de sus defectos. Qué cumplido en la primera noche de nuestra vida en común. Amalia se sentó en la silla que Grimes le había retirado. Estoy conmovida hasta las lágrimas. Alexander se sentó enfrente, y entre ellos se extendía la longitud de la mesa del comedor. Unos buenos 3 metros de roble pulido, cubierto de cubiertos de plata y copas de cristal. La distancia era considerable. Dígame, Lord Sterling, comenzó Amalia, desplegando la servilleta. ¿Siempre recibe a sus invitados con tanta calidez, o es un trato especial solo para mí? Usted no es una invitada. Se reclinó en la silla. Es mi esposa, técnicamente. ¿Qué diferencia hay? Enorme. A una invitada puedo pedirle que se vaya. A una esposa tendré que soportarla un año entero. Igualmente, sonrió ella con frialdad. Sirvieron el primer plato, un caldo claro con hierbas. Amalia lo probó y asintió con aprobación. Su cocinero no es tan terrible como pensaba. Me alegro de haber superado sus bajas expectativas. Comieron en silencio, y Amalia sintió cómo la tensión se acumulaba en el aire. Cada sonido parecía más fuerte. El tintineo de una cuchara contra la porcelana, el susurro de una servilleta, el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Dígame. Alexander rompió el silencio. ¿Cómo planea pasar el tiempo en nuestra casa? Tengo libros, cartas que escribir. Quizás me ocupe del jardín, si no le importa. El jardín está a su entera disposición, se encogió de hombros. Puede removerlo todo si quiere. Qué generoso. Soy conocido por mi generosidad. Amalia puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Sirvieron el segundo plato. Pato asado con naranjas, patatas en salsa de crema, judías verdes. Todo estaba cocinado a la perfección, y Amalia admitió a regañadientes que el cocinero de Alexander era realmente talentoso. Debo decir, dijo, cortando un trozo de pato, que para hacer una prisión, aquí se come bastante bien. Alexander sonrió con suficiencia. Por primera vez esa noche, una sonrisa genuina apareció en sus labios. Me alegra que al menos algo sea de su agrado. No se acostumbre. Estoy segura de que encontraré muchos motivos de queja. No lo dudo. Volvieron a guardar silencio,
y Amalia pensó que quizás ese sería su estilo de vida. Réplicas mordaces a través de la mesa, largos silencios. Una existencia paralela. No era el peor de los escenarios, después de todo. Después de la cena, Alexander se levantó y se limpió los labios con la servilleta. Si me lo permite, me retiraré a mi despacho. Tengo asuntos que atender. Por supuesto, Amalia también se levantó. Yo iré a mis aposentos. Ha sido un día largo. Salieron juntos del comedor, pero al pie de la escalera se separaron. Él hacia el ala este, ella hacia la oeste. Como dos barcos que se cruzan en la noche. Los siguientes días transcurrieron en una extraña rutina. Amalia se despertaba temprano, desayunaba en sus aposentos y luego bajaba a la biblioteca o salía al jardín. Alexander se ocupaba de los asuntos de la finca, se reunía con el administrador, revisaba las cuentas. Solo se veían en la cena, formal, educada, llena de sobreentendidos. Los sirvientes notaron sin duda la extrañeza de la situación. Amalia captaba miradas curiosas, oía fragmentos de susurros que cesaban cuando ella pasaba. Molly era la única que se atrevía a hablarle con franqueza. Milady dijo una mañana, ayudando a Amalia a vestirse. «¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta?» «Inténtalo», dijo Amalia, mientras se ponía las medias. «Usted y my lord están realmente casados, es que, bueno, casi no se hablan, y viven en alas diferentes». Amalia se detuvo, pensando en qué responder. «Molly, cada matrimonio tiene sus particularidades. Las nuestras son estas. Pero, ¿usted lo ama?» La chica claramente no se daba por vencida. Amalia se giró y la miró directamente. «No. No lo amo. Y él no me ama a mí. Estamos casados por circunstancias, pero eso no significa que debamos fingir». Molly ahogó un grito, tapándose la boca con la mano. «Pero eso es horrible, milady. Horrible sería mentirnos el uno al otro». Amalia se encogió de hombros. «Así al menos somos honestos». No explicó lo del testamento. Cuanto menos supieran los sirvientes, mejor. Los chismes se extendían más rápido que la peste, y lo último que necesitaban era que todo el condado se enterara de la falsedad de su matrimonio. Al cuarto día, ocurrió algo que rompió su frágil tregua. Amalia estaba en el jardín, inspeccionando los parterres y planeando qué podría plantar. Estaba de rodillas junto a un rosal, removiendo la tierra con las manos, cuando oyó unos pasos. «Lady Sterling», la llamó Alexander. Ella se giró. Él estaba de pie en el sendero con ropa de trabajo. Una simple camisa blanca con las mangas remangadas, pantalones oscuros, el pelo ligeramente despeinado. En sus manos sostenía una carta. «¿Ha ocurrido algo?» Amalia se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos. «Ha llegado una invitación», le tendió el sobre. «De la vizcondesa Hartwell. Organiza una recepción para celebrar el inicio de la temporada. Nos invita a ambos». Amalia tomó la carta y la leyó por encima. La vizcondesa Hartwell era una de las damas más influyentes del condado. Sus recepciones reunían a toda la nobleza local. Rechazar la invitación sería un insulto, pero ir. «Debemos aparecer juntos», dijo Alexander, como si leyera sus pensamientos. «De lo contrario, empezarán los rumores». «Ya hay rumores». Amalia le devolvió la carta. «Todo el mundo sabe que no nos soportamos». «Sabían», la corrigió. «Antes de la boda. Ahora debemos demostrar que nos hemos reconciliado». «¿Reconciliado?», bufó ella. «Apenas nos hablamos. En público tendremos que hacerlo». Su voz se volvió más firme. «Si queremos que este matrimonio parezca real, y queremos ¿verdad?». Amalia apretó los dientes. Él tenía razón. El señor Tompkins se lo había advertido. Si alguien dudaba de la autenticidad del matrimonio, podrían empezar las investigaciones, y eso significaría perder la herencia. «De acuerdo», consiguió decir, «iremos, pero no pienso fingir ser una tonta enamorada. No se lo pido». Alexander se cruzó de brazos. «Simplemente sea tolerante. No responda con sarcasmo a cada una de mis frases. Sonría de vez en cuando.
Finja que no le provoco aversión. No me provoca aversión, dijo ella, irritada. Simplemente me irrita. Igualmente, se miraron, y Amalia notó de repente cómo la luz del sol incidía en su rostro, resaltando el verde de sus ojos, la afilada línea de sus pómulos, la obstinada curva de su boca. Era guapo. Lo admitía a regañadientes, pero era un hecho. Alto, de hombros anchos, con esa gracia natural de los hombres acostumbrados a la equitación y la esgrima. Y eso solo empeoraba las cosas, porque sería más fácil odiarlo si fuera repulsivo. La recepción es en 3 días, dijo Alexander, desviando la mirada. Prepárese. Siempre estoy preparada. Se volvió hacia el rosal. Para la batalla. Oyó cómo él suspiraba y se alejaba, pero cuando se giró, vio que se había detenido al final del sendero y la miraba por encima del hombro. Sus miradas se encontraron, y por un instante algo extraño flotó en el aire. No hostilidad, sino otra cosa. Curiosidad, quizás, o el reconocimiento de que ambos estaban en el mismo barco. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándola de pie entre las rosas, con las manos sucias y el corazón latiendo desbocado. Esa misma tarde, Amalia estaba sentada en su tocador escribiendo una carta a Caroline, su mejor amiga, que vivía en el condado vecino. Querida Caroline, te escribo desde mi jaula de oro. Sí, me he casado. No, no por amor. Es una larga historia, te la contaré cuando nos veamos. Solo te diré que ahora vivo bajo el mismo techo que el hombre, al que toda mi vida he considerado insoportable. ¿Y sabes qué? Es aún más insoportable de lo que pensaba. Pero el dinero merece la pena, espero. Ven a visitarme si puedes. Necesito una aliada en esta casa. Con cariño, Amalia. Selló la carta y tocó la campanilla. Entró Molly. Envía esto mañana con el correo de la mañana. Amalia le tendió el sobre. Por supuesto, milady. ¿Algo más? No, gracias. Puedes retirarte. Molly se fue y Amalia se quedó sola. Se acercó a la ventana y miró al jardín. En el ala este había una luz encendida, en el despacho de Alexander. Probablemente seguía trabajando, un hombre máquina que no sabía lo que era el descanso. Amalia suspiró, apoyando la frente en el frío cristal. 3 días para la recepción. 3 días para prepararse para que todo el condado los mirara, los evaluara, los juzgara, los superaría. Siempre lo había superado, pero por alguna razón, por primera vez en muchos años, se sentía sola. El día de la recepción en casa de la vizcondesa Hartwell comenzó con un desastre. Amalia se despertó con un estruendo fuera de la ventana y al asomarse, vio al jardinero y a su ayudante intentando atrapar a una cabra que se había escapado, que de alguna manera había subido al parterre de tulipanes y ahora se los estaba comiendo metódicamente. Dios mío, murmuró, observando el caos. La cabra rolliza, blanca, con una mirada obstinada, claramente no tenía intención de rendirse. Saltó por encima de un seto bajo, derribó una estatua de jardín y corrió hacia la casa, perseguida por 2 hombres sin aliento. Amalia se vistió rápidamente, un simple vestido de mañana de algodón verde, y salió corriendo al jardín, sin siquiera molestarse en peinarse. El pelo se le alborotó, cayendo sobre sus hombros en ondulantes mechones castaños. «Lady Sterling», exclamó el jardinero, agarrándose el costado. «Perdone, milady, se escapó del granjero Mulligan, saltó la valla. No importa». Amalia se remangó. «¿Dónde está ahora?» El jardinero señaló el rosal. La cabra estaba en medio de los arbustos, masticando algo con aire de profunda satisfacción. «Perfecto», suspiró Amalia. «Tienen una cuerda». El ayudante del jardinero le tendió un rollo de cordel. Amalia lo tomó y se acercó lentamente a la cabra, diciendo con dulzura: «Vamos, bonita, no tengas miedo, no te haremos daño». La cabra levantó la cabeza, miró a Amalia y baló tan fuerte que en algún lugar del jardín los pájaros alzaron el vuelo. «Tranquila, tranquila». Amalia se acercó un paso más. La cabra se abalanzó hacia ella. Amalia intentó apartarse. Tropezó con la raíz de un árbol y cayó de bruces en el barro. La cabra saltó por encima de ella y siguió corriendo hacia la entrada principal. «Maldita sea». Amalia se levantó, cubierta de tierra y hierba. Y en ese momento,
La puerta principal se abrió de golpe y en el umbral apareció Alexander. Llevaba ropa de casa, una camisa clara desabrochada en el cuello, pantalones oscuros, sin corbata ni levita. El pelo ligeramente húmedo, como si acabara de lavarse la cara. En la mano una taza de café. La cabra, al ver la puerta abierta, lo tomó como una invitación y entró corriendo en la casa. ¿Qué demonios? Empezó Alexander, pero la cabra pasó a su lado, casi tirándole la taza. Amalia se levantó de un salto y corrió tras ella. ¡Atrápenla! ¡Destrozará toda la casa! Alexander reaccionó al instante. Dejó la taza en una mesita del vestíbulo y se lanzó tras la cabra, que ya galopaba por el suelo de mármol, dejando huellas de pezuñas sucias. La cabra giró hacia el salón. Alexander la siguió. Amalia fue tras Alexander. Detrás entraron el jardinero y su ayudante. En el salón se desató el caos. La cabra saltó al sofá, luego a una mesita, derribando un jarrón con flores. El agua se derramó por la alfombra. Alexander intentó atraparla, pero ella lo esquivó y él chocó contra un sillón. ¡A la izquierda! Gritó Amalia. ¡Baja hacia la izquierda! ¡Ya veo! Rugió Alexander, lanzándose para cortarle el paso. La cabra se precipitó hacia la chimenea, pasó entre sus piernas y volvió a salir al vestíbulo. Amalia logró agarrarla por la cola, pero la cabra tiró con tanta fuerza que ella volvió a caer al suelo. ¡Grims! Gritó Alexander. Cierre todas las puertas! El mayordomo apareció de la nada, con su rostro normalmente imperturbable lleno de horror. Cerró de golpe la puerta que daba a la cocina. El jardinero bloqueó la salida. La cabra estaba atrapada en el vestíbulo. Alexander y Amalia se colocaron a ambos lados, acercándose lentamente. «No la asuste», susurró Amalia. «Gracias por el consejo», dijo Alexander entre dientes. «No se me habría ocurrido». La cabra los miraba, pasando la vista de uno a otro. Y entonces se tumbó en el suelo y cerró los ojos tranquilamente, como si toda aquella persecución la hubiera agotado por completo. Se hizo el silencio. ¿En serio? Amalia la miró fijamente. ¿Ahora te cansas? Alexander se acercó con cuidado y le pasó la cuerda por el cuello. La cabra ni se movió. Solo baló con satisfacción. «Llévense a esta criatura», le pasó la cuerda al jardinero, «y que el granjero Mulligan refuerce su valla, o la convertiré en estofado». El jardinero hizo una reverencia y sacó rápidamente a la cabra de la casa. Grims comenzó a recoger en silencio los trozos del jarrón. Amalia y Alexander se quedaron de pie en medio del vestíbulo, ambos sin aliento, ambos sucios. Amalia lo miró, su pelo despeinado, la mancha de barro en la mejilla, la camisa desabrochada que dejaba ver su piel bronceada, y de repente se echó a reír. Alexander la miró fijamente. ¿Qué le hace tanta gracia? Usted ha luchado con una cabra. No podía parar. El gran Lord Sterling, derrotado por una cabra. Sus labios temblaron. Luego, las comisuras se curvaron hacia arriba. Y un segundo después, él también se rió, en voz baja, roncamente, pero con sinceridad. «Usted no está mucho mejor», observó, recorriéndola con la mirada. Cubierta de barro, el pelo como una bruja, el vestido roto. Amalia se miró. Tenía razón. Parecía como si hubiera reptado por un pantano. «Un comienzo de día maravilloso», suspiró, apartándose un mechón de la cara y extendiendo aún más el barro. «Inolvidable al menos». Alexander le tendió la mano para ayudarla a levantarse. He de admitir que no esperaba tanto entretenimiento por la mañana. Su mano era cálida, fuerte. Amalia sintió un extraño cosquilleo donde sus dedos se tocaron. Retiró la mano rápidamente. «Necesito arreglarme», dijo, retrocediendo. Para esta noche», asintió él, todavía sonriendo. Mientras Amalia subía las escaleras, miró hacia atrás. Alexander estaba de pie en el vestíbulo, siguiéndola con la mirada, y en su rostro había una expresión que no pudo descifrar. Por la noche, el incidente de la cabra había sido olvidado. Amalia se preparó para la recepción con el mismo esmero con que un general se prepara para la batalla. Molly la ayudó a vestirse.
El vestido había sido elegido con especial cuidado. De terciopelo verde esmeralda intenso, de talle alto y mangas largas, adornado con pasamanería dorada. El escote era modesto, pero realzaba la elegante línea de sus clavículas. La falda caía en pesados pliegues, susurrando con cada movimiento, el pelo recogido en un peinado alto y complejo con horquillas de oro. Algunos rizos finos se dejaron sueltos a propósito para enmarcar el rostro y suavizar la severidad del conjunto. Al cuello, una fina cadena de oro con una pequeña esmeralda, regalo de su abuela. En las orejas, pendientes de oro con diminutos diamantes. Discreto, pero con gusto. «Milady está deslumbrante», exclamó Molly con admiración. «Milord no podrá apartar la vista. Milord apenas me mira en los días normales». Amalia se ajustó los guantes. «No creo que hoy sea diferente». Pero cuando bajó al vestíbulo, donde Alexander la esperaba, vio cómo él se iba. Él se quedaba inmóvil, mirándola. Iba impecablemente vestido. Frac negro, chaleco blanco con bordados de plata, la corbata anudada con absoluta precisión, el pelo oscuro peinado hacia atrás, la piel perfectamente afeitada. Parecía un duque de un retrato de gala, majestuoso, inaccesible, perfecto, pero sus ojos, de un verde brillante, del color de las hojas de verano, la miraban con algo parecido al asombro. «Usted», titubeó buscando las palabras, «se ve decente». ¿Decente? Amalia enarcó una ceja. ¡Qué cumplido tan poético! Perdón, se aclaró la garganta. Quería decir impresionante. Mejor, tomó el brazo que él le ofrecía. Pero aún lejos de la galantería. La galantería no es mi punto fuerte. Me he dado cuenta. Salieron hacia el carruaje. Alexander la ayudó a subir y se sentó enfrente. Cuando el carruaje se puso en marcha, un silencio se instaló entre ellos. No hostil, pero tampoco cómodo. Simplemente cauteloso. «Recuerde», dijo Alexander finalmente, «hoy debemos parecer una pareja». «Una pareja feliz», añadió Amalia con ironía. «No necesariamente feliz, simplemente que se tolera». Bueno, se reclinó en el asiento. «Intentemos no matarnos en público. Sería un buen comienzo». La finca de la vizcondesa Hartwell, Elmsworth Hall, resplandecía de luces cuando llegaron. La mansión era enorme, de estilo georgiano, con columnas en la entrada y amplios escalones de mármol. Los carruajes hacían cola y los invitados descendían uno tras otro. Damas con vestidos brillantes, caballeros con fracs severos. Cuando Amalia y Alexander entraron en el salón de baile, las conversaciones cesaron por un instante. Todos se giraron para mirarlos. Amalia sintió cómo decenas de ojos se clavaban en ella, evaluándola, juzgándola. «Sonría», susurró Alexander sin separar los labios. «Estoy sonriendo», siseó ella en respuesta, estirando los labios en algo parecido a una sonrisa. «Parece más bien una mueca». «Es lo mejor que puedo ofrecer». La vizcondesa Hartwell, una dama corpulenta con un peinado elaborado y 3 hileras de diamantes en el cuello, se deslizó hacia ellos, sonriendo ampliamente. «Lady Sterling, Lord Sterling, qué alegría verlos, y felicidades por su matrimonio. Escuché la noticia y me sorprendió tanto. Antes ustedes, bueno», se interrumpió, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «Antes éramos unos necios». Alexander rodeó la cintura de Amalia con el brazo, de forma inesperada y firme. «Y ahora hemos visto la luz». Amalia casi se atragantó. La mano de él en su cintura se sentía como un hierro candente incluso a través de las capas de tela. ¡Qué romántico! La vizcondesa agitó su abanico. «Bueno, disfruten de la velada. El baile comenzará en media hora». Se deslizó hacia otros invitados. Alexander retiró el brazo y Amalia sintió un extraño alivio y, al mismo tiempo, ¿decepción? «¿Hemos visto la luz?», siseó ella. «¿Es lo mejor que se le ha ocurrido?» No tuve tiempo de preparar un discurso. Tomó 2 copas de champán de la bandeja de un sirviente que pasaba y le ofreció una. Improvisé.
Sus improvisaciones son terribles. Y su gratitud es conmovedora. Bebieron el champán, de pie a un lado y observando el salón. Los invitados se movían a su alrededor, hablando, riendo. Algunos les lanzaban miradas curiosas, pero la mayoría ya había perdido el interés y había vuelto a sus asuntos. «Lady Sterling», se oyó una voz femenina. Amalia se giró y vio un rostro conocido. La señora Penélope Drummond, una de las mayores cotillas del condado. Pequeña, delgada, con una nariz afilada y una lengua aún más afilada. «Señora Drummond». Amalia asintió cortésmente. «Qué agradable verla». «Oh, igualmente, querida». La mujer se acercó, con los ojos brillantes de curiosidad. «Cuénteme, ¿cómo ocurrió su reconciliación con Lord Sterling? Todos están tan sorprendidos. Hace apenas un mes estaban en los tribunales por esa franja de tierra». «El amor es impredecible», intervino Alexander, volviendo a rodear la cintura de Amalia. «Nos dimos cuenta de que la vida es demasiado corta para las enemistades». «Qué conmovedor». La señora Drummond se llevó una mano al corazón. «Y qué rápido ocurrió todo. La boda fue muy discreta, ¿verdad? Queríamos intimidad». Se obligó a Amalia a apoyarse en Alexander. «Solo los más cercanos». «Claro, claro», la mujer asintió, pero en sus ojos se leía el escepticismo. «Bueno, les deseo felicidad. Aunque he de confesar, muchos apuestan a que no durarán ni medio año». «Entonces perderán», sonrió Alexander, con una sonrisa fría y peligrosa. «Porque planeamos vivir juntos mucho, mucho tiempo». La señora Drummond bufó y se deslizó hacia otro grupo de invitados, claramente para transmitir sus frescas impresiones. «Es horrible», murmuró Amalia cuando la mujer estuvo lo suficientemente lejos. «Es una cotilla». Alexander retiró el brazo, pero peligrosa. «Mañana todo el condado sabrá cada una de nuestras palabras». «Perfecto». Amalia apuró su champán. «Entonces tenemos que darles algo en lo que puedan creer». La orquesta empezó a tocar y las parejas comenzaron a salir a la pista para un vals. «¿Bailaría conmigo?», preguntó Alexander. Amalia lo miró, su mano extendida, su rostro serio, alerta. Si es necesario, puso su mano en la de él. Salieron a la pista y Alexander le puso una mano en la cintura y tomó la otra. La música sonó más fuerte y comenzaron a girar en el baile. Alexander bailaba bien, con seguridad, fluidez, sin movimientos superfluos. La guiaba con tal naturalidad que ella simplemente se dejaba llevar, sin pensar en los pasos. «Baila mejor de lo que esperaba», dijo ella. «Y usted es más ligera de lo que pensaba», respondió él. «En el baile, quiero decir, no en carácter». Amalia carraspeó. Los cumplidos no son lo suyo, pero la honestidad sí. Giraban por el salón y Amalia de repente se dio cuenta de lo cerca que estaba. Sentía el calor de su cuerpo, el olor de su colonia, algo amaderado, con notas de cedro y almizcle. Veía los detalles más pequeños de su rostro, un lunar apenas visible en la sien, una diminuta cicatriz en la barbilla, probablemente de afeitarse, las largas pestañas que hacían su mirada aún más intensa. Y él la miraba con la misma atención. Su mirada recorría su rostro, los ojos, los labios, el cuello, no con lujuria, sino con curiosidad, como si la viera por primera vez. «Tiene pecas», dijo de repente. «¿Qué?». Amalia parpadeó. «En la nariz, pequeñas pecas. Nunca las había notado, porque nunca me había mirado tan de cerca». Quizás apretó ligeramente su cintura, o porque siempre las ha ocultado. «No me gustan». «Pues debería...». Su voz se volvió más suave. «Le sientan bien». Amalia sintió que el rubor le subía a las mejillas. No era el tipo de cumplido que esperaba de él. No era mordaz ni formal, simplemente sincero. «Gracias», murmuró, desviando la mirada. La música terminó y se detuvieron, pero Alexander no la soltó de inmediato. Permanecieron así unos segundos, demasiado tiempo para las convenciones, antes de que él retrocediera. «Creo que les hemos dado suficiente material para los chismes», dijo, carraspeando.
Sí. Amalia se alisó la falda, intentando no mirarlo. Más que suficiente. Volvieron al borde del salón y la siguiente hora transcurrió en conversaciones con otros invitados. Amalia interpretó el papel de la novia feliz. Sonreía, respondía preguntas, se mantenía cerca de Alexander. Él también se esforzó. La rodeaba por los hombros, le servía bebidas, la llamaba querida, con una expresión que sugería que no le causaba dolor físico. Al final de la velada, Amalia estaba agotada. Cuando por fin subieron al carruaje para volver a casa, se reclinó en el asiento y cerró los ojos. «Creo que lo hemos conseguido», dijo Alexander. «Sí», respondió sin abrir los ojos. «Merezco un premio por mi actuación». «Igualmente». Viajaron en silencio. Amalia sentía el balanceo en las curvas. Oía el golpeteo de los cascos en el camino. Estaba tan cansada que empezó a quedarse dormida. Entonces sintió que algo cálido y suave le cubría los hombros. Abrió los ojos y vio que Alexander se había quitado la levita y se la había puesto encima. «Tenía frío», dijo simplemente, mirando por la ventana. Amalia se ajustó la levita, arropándose en ella. Olía a él, a cedro, a almizcle, a algo más, sutil pero agradable. «Gracias», susurró. Él asintió sin volverse. Y Amalia pensó de repente que quizás este año no sería tan horrible como había imaginado. Quizás. Amalia se despertó con la luz del sol y la extraña sensación de que algo había cambiado. Se quedó tumbada, mirando al techo, intentando comprender qué era exactamente. Y entonces lo recordó: el baile, sus manos en su cintura, la forma en que la miraba, su levita sobre sus hombros en el carruaje, y esa extraña calidez que aún no la había abandonado. «Tonterías», murmuró, levantándose de la cama. «Es solo el cansancio, nada más». Se lavó, se vistió, un vestido de muselina color melocotón, con mangas cortas y una cinta blanca bajo el pecho. Y bajó a desayunar. Pero al entrar en el comedor, descubrió que Alexander ya estaba allí. Estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico y bebiendo café. Cuando ella entró, él levantó la vista y sus miradas se encontraron. Por un instante, reinó un silencio incómodo. «Buenos días», dijo finalmente. «Buenos días». Se sentó en su sitio, intentando no mirarlo. Grims le sirvió té y le trajo tostadas. Amalia untó una con mantequilla y miel, tratando de concentrarse en la comida y no en cómo los ojos verdes de Alexander seguían deslizándose sobre ella por encima del periódico. «Ayer salió bien», dijo él, dejando el periódico a un lado. «Creo que los hemos convencido a todos». «Sí», asintió Amalia. La señora Drummond parecía casi decepcionada por no encontrar nada a lo que aferrarse. «Ya lo encontrará», sonrió Alexander. «Los de su calaña siempre encuentran algo». Se callaron. Amalia masticaba su tostada, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire. Quería decir algo, pero no sabía qué. ¿Agradecerle por la levita? Sería extraño. Admitir que el baile había sido agradable. Aún más extraño. Por cierto, Alexander interrumpió sus pensamientos. «Hoy viene mi nuevo administrador. Necesito discutir con él los asuntos de la finca. Me llevará la mayor parte del día». «De acuerdo». Amalia sintió una extraña decepción. «Yo también me ocuparé de mis asuntos. Tengo cartas que escribir». «Perfecto», se levantó, limpiándose los labios con la servilleta. «Entonces, nos vemos en la cena». Salió, y Amalia se quedó sentada a la mesa, mirando su desayuno a medio comer. ¿Por qué se sentía tan extraña? Como si algo importante se le hubiera escapado. «Bobadas», dijo en voz alta y terminó su té. A mediodía, llegó una carta de Caroline. «Querida Amalia, tu carta me ha dejado en shock. ¿Casada? ¿Con Sterling? Tengo que verlo con mis propios ojos. Iré pasado mañana y me quedaré unos días, si no te importa. Necesito saberlo todo y asegurarme de que sigues viva y en tu sano juicio. Estoy deseando verte. Caroline». Amalia sonrió. Caroline, su mejor amiga desde la infancia, la única persona en la que podía confiar plenamente.
Habían crecido en fincas vecinas, estudiado con la misma institutriz, compartido todos sus secretos. Caroline se había casado hacía 3 años con un caballero aburrido pero amable, y ahora vivía una vida tranquila en la provincia. Amalia escribió inmediatamente una respuesta, invitando a su amiga. La compañía le vendría bien. En esa gran casa se sentía demasiado sola. Caroline llegó al día siguiente después de la cena, con un vestido de viaje amarillo claro, un sombrero de ala ancha con plumas y una sonrisa de oreja a oreja. ¡Amalia! Saltó del carruaje antes de que el mozo pudiera poner el estribo. Déjame verte, te has convertido en la esposa de Sterling, todavía no me lo creo. Amalia abrazó a su amiga, riendo. Caroline, no has cambiado, sigues siendo un huracán, tú sí has cambiado. Caroline se apartó, observándola atentamente. Te ves diferente, más, no sé, más viva. Tonterías. Amalia hizo un gesto con la mano. Vamos, te mostraré tu habitación. Subieron la escalera y Amalia acompañó a su amiga al ala de invitados. Caroline miraba a su alrededor con admiración. ¡Qué casa! Enorme. Aunque un poco sombría, ¿no crees? ¿Habrá trabajo de decoración? Amalia se encogió de hombros. Pero por ahora no quiero cambiar nada. No es mi casa. No de verdad. Caroline se sentó en la cama, dando una palmadita en el sitio a su lado. Y ahora, cuéntamelo. Todo, desde el principio. Amalia se lo contó todo. El testamento, las condiciones, el matrimonio de conveniencia. Caroline Ewes escuchaba con la boca abierta. Y al final de la historia, estaba roja de la risa contenida. «¡Un gato!», exclamó. «La tía dejó su fortuna a un gato si no os casabais. ¡Es genial!». «Es una locura», la corrigió Amalia. «Una locura genial». Caroline se secó las lágrimas. «¿Y cómo os va? ¿Ya os habéis matado?». Todavía no. Amalia se quedó pensativa. A decir verdad, él no es tan terrible como pensaba. A veces es casi agradable. ¿Agradable? Caroline inclinó la cabeza. Amalia Westmoreland, ¿acaso tú...? No. Amalia se levantó de un salto. De ninguna manera. Solo digo que hemos aprendido a coexistir. Nada más. Claro, claro, carraspeó Caroline, claramente incrédula. ¿Y dónde está el propio Lord Sterling? Quiero ver a tu marido. En los establos, supongo, o en su despacho. No nos vigilamos. En ese momento la puerta se abrió y entró Molly. «Milady, Lord Sterling me ha pedido que le diga que las invita a usted y a su invitada a un paseo a caballo, si la dama lo desea, por supuesto». Amalia enarcó las cejas con sorpresa. Alexander nunca la había invitado a ninguna parte. ¿Era un intento de parecer un anfitrión hospitalario? «¡Un paseo a caballo!». Caroline aplaudió. «Me encanta. Acepta, Amalia». «De acuerdo». Amalia asintió a Molly. «Dígale a my lord que aceptamos con gusto». Media hora después, estaban junto a los establos. Amalia llevaba su traje de amazona azul oscuro, una chaqueta entallada con cuello de terciopelo y una falda larga para montar, el pelo recogido bajo un pequeño sombrero con velo. Caroline iba de burdeos, llamativa como siempre. Alexander ya las esperaba, sujetando las riendas de 3 caballos, su semental negro, una yegua alazana para Amalia y una gris para Caroline. «Lady Sterling», asintió a Amalia. Luego se volvió hacia Caroline. «Y usted debe de ser la señora Bennington. Encantado de conocerla». «Igualmente, Lord Sterling», sonrió Caroline, pero sus ojos lo examinaban atentamente. «He oído muchas cosas interesantes sobre usted». «Estoy seguro de que sí», sonrió Alexander. Supongo que Lady Amalia no ha escatimado en comentarios poco halagadores. Al contrario, Caroline lanzó una mirada pícara a Amalia. Ha sido sorprendentemente comedida. Amalia sintió que el rubor le subía a las mejillas. Caroline claramente disfrutaba de la situación. Alexander las ayudó a subir a las sillas, primero a Caroline, luego a Amalia. Cuando sus manos tocaron su cintura para levantarla,
Amalia sintió el mismo extraño cosquilleo que durante el baile. Se acomodó rápidamente, intentando no mirarlo. Salieron de los establos y se dirigieron al bosque que rodeaba la finca. El día era claro y cálido. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles. Los pájaros cantaban. En algún lugar susurraba un arroyo. Caroline iba adelante, parloteando sin parar sobre el tiempo, las noticias de Londres, su marido que se había quedado en casa con la gota. Amalia y Alexander cabalgaban juntos, en silencio. Su amiga es vivaz, observó él en voz baja. Se queda corto, sonrió Amalia. Pero es amable y leal. Hay pocos amigos así. Tiene suerte. Ella lo miró. En su voz había una nota extraña, no de envidia, pero algo parecido. ¿No tiene amigos cercanos?, preguntó. Tengo conocidos, colegas del Parlamento. Pero amigos, se encogió de hombros. Supongo que no. No soy una persona que inspire amistad. ¿Por qué? Él lo pensó. Porque es difícil confiar, especialmente cuando detrás de ti hay un título y dinero. Nunca sabes si te quieren a ti o a tu posición. Amalia asintió. Entendía ese sentimiento. Después de la muerte de su padre, cuando heredó la finca y el título, aparecieron muchos amigos que se evaporaron en cuanto quedó claro que tenía problemas financieros. Lo entiendo, dijo en voz baja. Sus miradas se encontraron, y por un instante surgió entre ellos una comprensión silenciosa. Se parecían más de lo que querían admitir. ¡Eh! Gritó Caroline desde adelante. ¿Qué estáis susurrando ahí? ¡Alcanzadme! Puso su caballo al galope por el prado. Alexander miró a Amalia. ¿La alcanzamos? En sus ojos brilló una travesura. Intente ganarme. Sonrió ella y espoleó a su yegua. Corrieron a través del bosque, el viento silbaba en sus oídos, las ramas les azotaban la cara. Amalia oía a Alexander cabalgar a su lado, veía por el rabillo del ojo a su semental negro. Corrieron a la par, luego él se adelantó, luego ella. Caroline ya se había detenido junto al arroyo, riendo y aplaudiendo. ¡Empate!, anunció. Aunque Amalia ibas un poco por delante. No, Alexander desmontó, respirando con dificultad. Ella ganó. Justamente, Amalia también bajó del caballo, con el corazón acelerado por la velocidad. El pelo se le había despeinado, el sombrero se le había ladeado, las mejillas le ardían. Se sentía viva, por primera vez en muchos días. Monta muy bien, dijo Alexander mirándola. Usted tampoco lo hace mal, respondió, para ser alguien que pasa la mayor parte del tiempo entre papeles. No solo entre papeles, sonrió él. A veces salgo a tomar el aire fresco. ¡Qué condescendencia por su parte! Estaban junto al arroyo, los caballos bebían agua, Caroline recogía flores silvestres cerca. Alexander se quitó los guantes, recogió agua con las manos y bebió. Luego miró a Amalia. ¿Quiere? Ella se acercó, él volvió a recoger agua y ella bebió de sus manos, un gesto extrañamente íntimo que hizo que su corazón diera un vuelco. El agua estaba fría, deliciosa, pero en lo único que podía pensar era en sus manos, cerca de sus labios, su mirada clavada en su rostro. Gracias, susurró, retrocediendo. De nada. Su voz se volvió más grave. ¡Amalia!, la llamó Caroline. Mira qué ranúnculos, ¿qué quito hacemos coronas? La magia del momento se rompió. Amalia se dio la vuelta y fue hacia su amiga, pero sentía la mirada de Alexander sobre ella, cálida, atenta, desconcertante. Por la noche, cuando Caroline ya se había acostado, Amalia no podía dormir. Estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando el jardín bañado por la luz de la luna. Unos golpes en la puerta la hicieron girarse. Adelante. La puerta se entreabrió y en la rendija apareció el rostro de Alexander. Disculpe la molestia, dijo. Vi luz en su ventana. ¿No duerme? No. Se ajustó la bata sobre los hombros. ¿Y usted? Tampoco, vaciló en el umbral. ¿Puedo pasar?
Necesito hablar de algo. Claro. Entró, cerrando la puerta tras de sí. Iba vestido de casa, con una bata oscura sobre la camisa y los pantalones, descalzo. El pelo despeinado, como si se hubiera revuelto en la cama. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Amalia. Alexander se acercó a la chimenea, donde aún ardían las brasas. Se quedó de pie, mirando el fuego. Hoy, durante el paseo, comenzó lentamente. Su amiga me dijo algo. Cuando usted se fue a recoger flores. ¿Qué exactamente? Se volvió hacia ella. Dijo que es usted infeliz, que este matrimonio es una prisión para usted y que yo debería dejarla marchar. Amalia se quedó helada. No tenía derecho. Tiene razón. Dio un paso más cerca. ¿Es infeliz? ¿Quiere irse? Amalia lo miró, sin saber qué responder. ¿Era infeliz? Al principio sí, pero ahora no estaba segura. No lo sé, admitió honestamente. Pensé que lo sería. Pensé que estos meses serían una tortura, pero estaba tan cerca que podía ver las chispas doradas en sus ojos verdes. Pero no es tan terrible como esperaba, desvió la mirada. Usted no es tan terrible. Qué cumplido, sonrió él, pero no había burla en su voz. Usted tampoco es tan terrible. Ambos no somos tan terribles. Levantó la vista. Quizás eso es un progreso. Quizás. Permanecieron así, mirándose, y el aire entre ellos se espesó, se volvió denso, lleno de algo no dicho. Alexander levantó la mano, como si quisiera tocarla, pero se detuvo. Debería irme, dijo con voz ronca. No es apropiado estar en sus aposentos a estas horas. Estamos casados, le recordó Amalia. Técnicamente. Técnicamente, repitió él, pero no de verdad. No, sintió una extraña tristeza. No de verdad. Alexander asintió y se dirigió a la puerta, pero en el umbral se detuvo y se giró. Amalia. Pronunció su nombre sin título, suavemente. Si alguna vez quiere irse, no la retendré. El dinero no vale su infelicidad. Ella lo miró, y algo dentro de ella se encogió. No quiero irme, susurró. Todavía no. Él sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Entonces, buenas noches, Lady Sterling. Buenas noches, Lord Sterling. Cuando la puerta se cerró tras él, Amalia se dejó caer en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué su presencia le provocaba sensaciones tan extrañas? ¿Por qué quería que se quedara? Esto es peligroso, pensó, muy peligroso, porque su matrimonio era una farsa. En un año se separarían, enamorarse sería una estupidez, pero el corazón, al parecer, no escuchaba a la razón. Caroline resultó ser una aliada astuta. A la mañana siguiente, durante el desayuno, anunció que el tiempo era espléndido y que debían organizar un picnic junto al lago. «Amalia, me enseñarás los alrededores y Lord Sterling nos hará compañía», aplaudió, como si todo estuviera decidido. Alexander levantó la vista del periódico. «Tengo una reunión con el administrador a las 2». «Perfecto». Caroline no se inmutó. «Volveremos para la 1:30. Amalia, dile a tu marido que no puede negarse». Amalia sintió que le ardían las mejillas. Las palabras «tu marido» todavía sonaban extrañas. Caroline, Lord Sterling es un hombre ocupado que necesita un descanso, terminó su amiga. Míralo, Amalia. Está completamente tenso. Aire fresco, buena compañía, comida deliciosa. ¿Qué podría ser mejor? Alexander miró a Caroline con la expresión de alguien que ha caído en una trampa. Es usted muy insistente, señora Bennington. Es mi mejor cualidad, sonrió radiante. ¿Entonces qué? ¿Picnic? Alexander miró a Amalia. En su mirada había un mudo «sálvame». Pero Amalia solo se encogió de hombros. Detener a Caroline era imposible. De acuerdo, dobló el periódico. Picnic será. Una hora después, iban en un carruaje abierto hacia el lago, que se encontraba en los límites de la finca. Caroline parloteaba sin cesar. Alexander conducía los caballos y Amalia iba sentada entre ellos, sintiéndose extrañamente feliz. El lago era pequeño, rodeado de sauces y juncos. El agua brillaba al sol,
Los patos nadaban cerca de la orilla. En algún lugar croaban las ranas. El lugar era apartado, tranquilo, hermoso. Perfecto. Caroline saltó del carruaje sin esperar ayuda. Amalia, ayúdame a extender la manta. Lord Sterling, usted ocúpese de la cesta. Obedecieron las instrucciones, extendieron la manta a la sombra de un viejo sauce y colocaron la cesta en el centro. La cocina los había abastecido generosamente. Pollo frío, pasteles de carne, queso, fruta, una botella de vino, limonada. ¡Maravilloso! Caroline lo inspeccionó todo con aire satisfecho. Y ahora, si me disculpan, daré un paseo por la orilla. Quiero recoger guijarros. Los colecciono, ¿saben? Caroline, comenzó Amalia con cautela. No te preocupes, estaré a la vista. Su amiga la saludó con la mano y se fue volando, sin siquiera esperar respuesta. Amalia y Alexander se quedaron solos. Se hizo una pausa incómoda. Nos ha dejado solos a propósito, observó Alexander, sentándose en la manta. Obviamente Amalia se sentó enfrente, dejando una distancia segura entre ellos. Caroline se cree una casamentera. ¿Y qué opina usted de eso? Amalia levantó la vista. Él la miraba directamente, y en sus ojos verdes había curiosidad. Creo que olvida que nuestro matrimonio es temporal, dijo Amalia con cuidado. Y que ambos acordamos no complicar las cosas. Sí. Alexander abrió la botella de vino y sirvió 2 copas. No complicar las cosas, aunque debo admitir que cada vez es más complicado. Le tendió una copa y sus dedos se rozaron. Una chispa recorrió su piel. ¿Qué es lo que se vuelve más complicado?, preguntó en voz baja. Alexander bebió un sorbo de vino, mirando el lago. Fingir que me es indiferente. El corazón de Amalia dio un vuelco. Abrió la boca pero no encontró las palabras. Acababa de confesarse. ¿O no? ¿Qué quería decir exactamente? Alexander... Perdón, negó con la cabeza. No deberías haber dicho eso. El vino desata la lengua. Solo ha bebido un sorbo. Entonces tengo poca tolerancia. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Amalia quería decir algo, continuar la conversación, pero en ese momento se oyó un grito desde la orilla. ¡Amalia! ¡Lord Sterling! ¡Vengan aquí rápido! Se levantaron de un salto y corrieron hacia el agua. Caroline estaba de pie en un pequeño puente de madera que llevaba al embarcadero, señalando hacia abajo. «Hay un patito, está enredado en los juncos, no puede salir». Efectivamente, una diminuta bola amarilla chapoteaba desesperadamente en el agua, piando, pero no podía liberarse. Las algas se habían enredado en sus patas. Pobrecito. Amalia se arrodilló al borde del puente. «Hay que sacarlo. Yo lo haré». Alexander comenzó a quitarse las botas. «No hace falta». Amalia ya estaba tumbada boca abajo, extendiendo el brazo. «Casi lo alcanzo», pero el patito estaba un poco más lejos de lo que parecía. Amalia se estiró más y, en ese momento, la tabla bajo ella crujió lastimosamente. «¡Amalia, cuidado!», gritó Alexander. «Demasiado tarde». La tabla se partió y Amalia cayó al agua con un fuerte chapuzón. Fue inesperado, frío y absolutamente humillante. El agua no era profunda, le llegaba a la cintura, pero estaba helada. Amalia salió a la superficie, resoplando y escupiendo algas. «Dios mío». «Amalia», gritó Caroline. «¿Estás bien?» «Sí», graznó Amalia, poniéndose de pie. El agua chapoteaba en sus zapatos, el vestido se le pegaba al cuerpo, el pelo se había convertido en mechones mojados. Simplemente maravilloso. Alexander ya había corrido por la orilla hacia ella, y ella, sin importarle meterse en el agua con los pantalones puestos. ¿Se ha hecho daño? La agarró por los codos, inspeccionándola. No, solo mi orgullo. Intentó escurrir el agua de su falda. Y mi vestido, y mi dignidad. Él se echó a reír, a carcajadas de corazón, y Amalia no pudo evitar sonreír. La situación era demasiado ridícula como para no reírse. «¡El patito!», recordó de repente. «¿Dónde está el patito?» «Aquí está». Caroline se sentó al borde del puente,
sosteniendo en sus manos la bola piadora. Lo saqué mientras nadabas. Está bien. Alexander ayudó a Kanik y a Anna a salir a la orilla. Estaba de pie, temblando y chorreando agua como un gato empapado. Necesita entrar en calor, dijo él, quitándose la levita y poniéndosela sobre los hombros. Rápido, o se resfriará. Estoy bien. No discuta. Su voz se volvió más firme. Está temblando. Hay que volver a casa. Ahora. Caroline dejó al patito en la hierba, que corrió inmediatamente hacia su madre pata, y cogió la cesta. Yo lo recojo todo. Lleva a Amalia a casa. En el carruaje, Amalia iba envuelta en la levita de Alexander, intentando no castañetear los dientes. Él conducía los caballos más rápido de lo habitual, lanzándole miradas preocupadas de vez en cuando. «De verdad que estoy bien», murmuró ella. «Está azul. Solo un poco de frío». Él masculló algo por lo bajo que sonó como mujer testaruda. Cuando llegaron, Alexander ni siquiera la dejó bajar sola. La cogió en brazos y la llevó a la casa. «Alexander, ¿qué hace? Bájeme». «No, está empapada y podría caerse». «Cállese. No soy una inválida». «Pero es más ligera de lo que parece». «¿Eso es un insulto?» «No, una constatación de hechos». La llevó dentro de la casa ante las miradas de asombro de los sirvientes y la subió por la escalera directamente a su dormitorio. Allí la dejó en un sillón junto a la chimenea. «¡Molly!», gritó. «¡Venga inmediatamente!». La doncella entró corriendo en la habitación, ahogando un grito al ver a Amalia mojada. «¡Santos cielos! ¿Qué ha pasado?». Se cayó al lago. Alexander ya estaba encendiendo la chimenea. Un baño caliente. Ahora. «Y té de jengibre con miel, rápido». Molly asintió y salió corriendo. Alexander terminó con la chimenea. Se enderezó y miró a Amalia. «Cámbiese, inmediatamente. Esperaré fuera». «Alexander, no discuta, por favor». En su voz había una preocupación tan sincera que Amalia simplemente asintió. Él salió y ella se quitó rápidamente la ropa mojada. Molly trajo una bata y Amalia se envolvió en ella, acercándose a la chimenea. El calor era una bendición. Unos golpes en la puerta. ¿Se puede? La voz de Alexander. Sí. Entró llevando una taza de té humeante. La cocinera lo ha preparado. Dice que es el mejor remedio para el resfriado. Amalia tomó la taza, inhalando el aroma a jengibre, clavo y miel. Gracias. Alexander se sentó en el sillón de enfrente, todavía con los pantalones húmedos, pero sin parecer importarle en absoluto. «Me ha asustado», dijo en voz baja. «Me caía a un lago, no a un precipicio». «Da igual, cuando la vi caer». Se pasó una mano por la cara. Pensé, diablo sabe lo que pensé. Amalia lo miraba por encima de la taza. Su pelo estaba alborotado, su camisa tenía manchas de humedad, su rostro estaba tenso. Estaba realmente preocupado. Por ella. Alexander lo llamó suavemente. «Estoy bien, de verdad». Él levantó la vista y sus miradas se encontraron. Algo pasó entre ellos. Rápido, cálido, innombrable. «De acuerdo», exhaló. «Yo iré a cambiarme, descanse». Se levantó y se dirigió a la puerta, pero Amalia lo llamó. «¿Alexander?» Él se giró. «Gracias por preocuparse». Las comisuras de sus labios temblaron. Siempre a su disposición, Amalia. Y cuando se fue, ella se dio cuenta de que era la primera vez que la llamaba simplemente por su nombre. Sin título, sin formalidad. Simplemente Amalia. Y eso hizo que su corazón latiera más rápido. Por la noche, Amalia se sentía casi normal, si no fuera porque Alexander le había prohibido bajar a cenar y había ordenado a la cocina que le llevaran la comida a sus aposentos. Cenaba junto a la chimenea cuando entró Caroline. «Bueno, ¿cómo estás?» Su amiga se dejó caer en la cama. «¿Sobrevivirás?» «¿Sobreviviré?», sonrió Amalia. «Pero no soy muy buena rescatando patitos. Pero qué caballero es Lord Sterling». Caroline suspiró soñadoramente.
Te llevó en brazos. Fue tan romántico. Fue necesario, la corrigió Amalia. Solo estaba preocupado de que me enfermara. Claro, claro, carraspeó Caroline. Y la forma en que te miraba también era solo preocupación. Y cómo os sonrojáis ambos cuando os veis tampoco significa nada. Caroline. Amalia. Su amiga se sentó, seria. Te estás enamorando de él. Y él de ti. Es obvio para todos, excepto para vosotros. Amalia abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque Caroline tenía razón. Dios tenía razón. No debería haber pasado, susurró Amalia. Teníamos un acuerdo, un matrimonio de conveniencia. 1 año. Y luego... ¿Y luego qué? Caroline se acercó. ¿Os separaréis? Amalia, mírate, eres feliz. Por primera vez en años te veo realmente feliz. Y él también. ¿No merece la pena intentar que este matrimonio sea real? Amalia cerró los ojos. Lo deseaba. Dios, cómo lo deseaba. Pero el miedo era más fuerte. ¿Y si él no siente lo mismo? Susurró. ¿Y si para él sigue siendo solo un trato? Entonces es un idiota. Caroline se encogió de hombros. Pero no lo creo. He visto cómo te mira, Amalia. No es la mirada de alguien a quien le da igual. Amalia quería creerlo. Pero el miedo a ser rechazada, a ser malinterpretada, era demasiado grande. No sé qué hacer, admitió. Entonces no hagas nada. Caroline la abrazó. Simplemente, permítete sentir. El resto vendrá solo. Al día siguiente, Amalia decidió que no se escondería más en sus aposentos. Bajó a desayunar y encontró a Alexander en la mesa. Buenos días, se levantó cuando ella apareció. ¿Cómo se encuentra? Mucho mejor, gracias. Él le acercó una silla y ella se sentó. Sus dedos se rozaron por un instante y ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado. El desayuno transcurrió en una agradable conversación. Hablaron de la finca, de los planes para el día de Caroline, que se iba pasado mañana. Es una pena, dijo Alexander. Ella anima la casa. Se queda corto, sonrió Amalia. Caroline es un huracán con forma humana, pero un buen huracán. El mejor. Después del desayuno, Alexander propuso. ¿No le gustaría dar un paseo por el jardín? Hace un tiempo espléndido. Amalia aceptó y salieron. El jardín estaba lleno de flores de primavera, tulipanes, narcisos y jacintos. El aire estaba impregnado de su aroma. Caminaban por el sendero en silencio, pero era un silencio cómodo. A veces sus manos casi se rozaban y cada vez Amalia sentía un cosquilleo en los dedos. Amalia, dijo Alexander de repente, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Se detuvo junto a una fuente y se volvió hacia ella. ¿Por qué no se casó nunca? Antes de esto, quiero decir. Seguramente tuvo proposiciones. Amalia lo pensó. Las tuve. Pero ninguno de ellos era alguien a quien pudiera amar. Querían mi finca, mi título, mi dote. Pero no a mí. Lo entiendo, asintió él. Yo también recibí proposiciones, de padres de jóvenes que solo veían en mí un título. ¿Nunca estuvo enamorado? Preguntó en voz baja. Alexander guardó silencio durante un largo rato. Una vez, hace mucho tiempo, tenía 20 años, era la hija del vicario, hermosa, amable, sencilla. Pensé que nos casaríamos, pero mi padre lo prohibió. Dijo que los Sterling no se casan con mujeres sin dote. Intenté luchar, pero apretó los puños. Era demasiado joven, demasiado dependiente de él. Y cuando murió y obtuve mi libertad, ella ya se había casado con otro. Lo siento. Amalia le tocó el brazo. Él miró la mano de ella sobre la suya, luego a sus ojos. No lo sienta. Fue hace mucho tiempo. ¿Y sabe qué? Creo que no habríamos sido felices. Estaba enamorado de una idea, no de ella. No la conocía de verdad. ¿Y ahora? Susurró Amalia. ¿Qué busca ahora? Alexander se acercó un paso más. Su mano cubrió la de ella, cálida y fuerte. Ahora busco a alguien que no tema discutir conmigo, que me haga reír, que se caiga a un lago por salvar a un patito, que... No terminó la frase, pero su mirada bajó a los labios de ella.
Amalia contuvo la respiración. Él se inclinaba más cerca, lentamente, dándole tiempo a apartarse. Pero ella no quería apartarse. Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando... ¡Lord Sterling! Se oyó la voz del mayordomo. Una carta urgente de Londres. Se separaron de un salto, como si un resorte se hubiera roto. Grimes estaba en la terraza, sosteniendo una bandeja de plata con un sobre. Alexander exhaló, pasándose una mano por la cara. Yo necesito leer esto. Disculpe. Se dirigió rápidamente a la casa, dejando a Amalia de pie junto a la fuente con el corazón desbocado. Casi se habían besado. Casi. Y no sabía si agradecer al destino por haberlo impedido o maldecirlo. La carta resultó ser una bomba. Amalia no se enteró hasta la noche, cuando bajó a cenar y encontró a Alexander en la biblioteca. Estaba de pie junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano, mirando a la oscuridad con una expresión tan sombría que ella se detuvo en el umbral. Alexander, ¿qué ha pasado? Él se giró. Su rostro estaba tenso, en sus ojos una mezcla de ira y preocupación. Una carta del abogado, señaló el sobre arrugado en la mesa. Un tal señor Horatio Wilson, un sobrino lejano de Lady Hortensia, está impugnando el testamento. Amalia sintió un frío recorrerle el pecho. Impugnando. ¿Con qué fundamento? Afirma que la tía no estaba en su sano juicio cuando redactó el testamento, que la condición del matrimonio es una prueba de su locura. Ha presentado una demanda para que el testamento sea declarado nulo, pero eso es absurdo. Amalia se acercó. El señor Tompkins dijo que estaba en su sano juicio. Lo sé, pero Wilson ha contratado a abogados caros. Y, según la carta, tiene testigos dispuestos a declarar que la tía se comportó de manera excéntrica en sus últimos años. Hablaba con su gato. Amalia agitó las manos. La mitad de las ancianas de Inglaterra hablan con sus mascotas. También afirma. Alexander apuró el whisky de un trago, que nuestro matrimonio es una farsa, que solo estamos casados por el dinero y no cumplimos la verdadera condición del testamento. Amalia se quedó helada. ¿Cómo ha podido enterarse? No lo sé, pero si lo demuestra en el juicio, lo perderemos todo, y la fortuna pasará a él como pariente más cercano. Se hizo el silencio. Amalia se dejó caer en un sillón, intentando asimilar la noticia. ¿Qué dice el señor Tompkins? Que necesitamos demostrar la autenticidad del matrimonio. Las apariciones públicas no son suficientes. Se necesitan pruebas de intimidad. Amalia sintió que el rubor le subía a las mejillas. ¿Qué tipo de pruebas? Alexander se volvió hacia la ventana. Los sirvientes pueden testificar que vivimos en habitaciones separadas, que nunca estamos juntos a solas más de lo necesario, que nos comportamos como extraños. Pero nosotros estamos intentando. No es suficiente. Se volvió hacia ella. Amalia, si ese hombre gana el caso, lo perderá todo. Su finca. No podrá pagar sus deudas. Y usted perderá la oportunidad de recuperar sus negocios. Ella ya encontró su mirada. Se miraron, y Amalia de repente comprendió que el dinero ya no importaba. No quería perder la herencia, sí, pero sobre todo, no quería perderlo a él. ¿Qué hacemos?, preguntó en voz baja. Alexander se pasó una mano por el pelo, un gesto de desesperación inusual en él. El señor Tompkins sugiere que hagamos el matrimonio real, de verdad, para que Wilson no tenga motivos para sus acusaciones. El corazón de Amalia se aceleró. Real, repitió. Es decir, sí. La miraba, y en sus ojos había una tormenta de emociones. Vivir como marido y mujer, no solo bajo el mismo techo, sino juntos. Amalia se levantó y se acercó a él. Estaban tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. ¿Y tú quieres eso?, susurró. No por el juicio, no por el dinero. ¿Por ti? Alexander guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Y entonces tomó su rostro entre sus manos, con ternura, con cuidado. Amalia, lo quiero desde el momento en que te caíste al lago por salvar a un patito. Su voz era ronca. No, antes. Desde el momento en que llamaste a mi casa, una prisión,
Y me miraste como si yo fuera el carcelero. Desde que luchamos con la cabra y nos reímos, cubiertos de barro. Lo quiero cada día, cada minuto. Pero temía que tú... Amalia no lo dejó terminar. Se puso de puntillas y lo besó. No fue el beso breve y formal de la iglesia. Fue un beso de verdad. Profundo, apasionado, lleno de todas las emociones que habían contenido durante tanto tiempo. Sus manos se deslizaron por su pelo, deshaciendo su peinado, las horquillas caían al suelo. Sus brazos se enroscaron alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Yo también lo quiero, susurró Amalia, apoyando su frente en la de él. Dios, Alexander, lo quiero tanto que duele. Él se echó a reír, una risa baja, alegre, y la besó de nuevo, y de nuevo. Besos cortos, intercalados con sonrisas. ¿Entonces está decidido? Preguntó entre besos. ¿Hacemos este matrimonio real? Decidido. Sonreía tan ampliamente que le dolían las mejillas. Aunque será un escándalo. Todos dirán que hemos estado fingiendo todo este tiempo. Que hablen. Alexander la rodeó por la cintura. No me importa. Estoy cansado de fingir. Cansado de mantener la distancia. Cansado de hacer como que no ocupas todos mis pensamientos. ¿Ocupo tus pensamientos? Enarcó una ceja juguetonamente. Día y noche. Apoyó los labios en su cuello, y Amalia sintió que todo en su interior se derretía. Especialmente por la noche. Alexander. Amalia. Levantó la cabeza mirándola seriamente. Te quiero. Probablemente me enamoré de ti en el momento en que me llamaste burro arrogante en el despacho del abogado. Ella se rió. No te llamé burro. Pero lo pensaste. Lo vi en tus ojos. Quizás le pasó los dedos por la mejilla. Pero ahora pienso otra cosa. ¿Qué exactamente? Que eres el hombre más irritante, testarudo e insoportable que he conocido. Y que te quiero precisamente por eso. Alexander sonrió, una sonrisa genuina y amplia que le iluminó todo el rostro. Es la declaración más romántica que he oído. No soy poeta, y gracias a Dios, la besó de nuevo, esta vez más lento, más profundo. Me gusta tu honestidad. Permanecieron así, abrazados, mientras el crepúsculo se cernía tras la ventana. Amalia se sentía como si finalmente hubiera vuelto a casa después de un largo viaje. En sus brazos se sentía cálida, segura, en su lugar. ¿Sabes qué es gracioso?, susurró. ¿Qué? La tía Hortensia tenía razón. Realmente éramos demasiado obstinados y demasiado solitarios, y realmente necesitábamos compañía. Alexander se rió. Maldita anciana, lo planeó todo. ¿Crees que lo sabía? Estoy seguro. Le apartó un mechón de la cara. Era excéntrica, pero no tonta. Vio lo que nosotros no veíamos, que éramos perfectos el uno para el otro. Que éramos igualmente insoportables, la corrigió. Y solo personas igual de insoportables pueden soportarlo. Amalia le pellizcó el costado, y él se rió, esquivándola. ¡Ay! Eso ya es violencia doméstica, Lady Sterling. Acostúmbrate, Lord Sterling, le amenazó con el dedo. Tienes toda una vida de esto por delante. Estoy deseándolo. La atrajo de nuevo a sus brazos. Al día siguiente enviaron una carta al señor Tompkins informándole de su decisión. El abogado respondió de inmediato, prometiendo utilizar las nuevas circunstancias para la defensa en el juicio. Caroline, que ya se preparaba para marcharse, estaba encantada. Lo sabía. Saltaba por el salón como una niña. «Os lo dije, os habíais enamorado. Eres insoportable». Amalia abrazó a su amiga. «Pero gracias por no dejar que me rindiera. Es mi especialidad», guiñó un ojo Caroline. «Juntar a gente testaruda». Esa misma noche, Alexander se trasladó del ala este al ala oeste. Sus dormitorios ahora se comunicaban a través del tocador, y por primera vez en meses, Amalia no se sintió sola en esa gran casa. Estaba tumbada en la cama, escuchando a Alexander moverse en la habitación de al lado, y sonreía. Era extraño saber que estaba tan cerca,
pero era una extrañeza agradable. La puerta entre las habitaciones se entreabrió y apareció su cabeza. «¿Todavía no duermes?» «No». Se sentó, apretando la manta contra el pecho. «¿Y tú?» «No puedo». Entró, con una bata oscura sobre el camisón. «No dejo de pensar en el juicio». «No pienses». Dio una palmadita en el borde de la cama. «Ven, siéntate conmigo». Se sentó con cuidado, como si temiera romper alguna frontera invisible. Amalia tomó su mano y entrelazó sus dedos. «Lo superaremos», dijo con confianza. «Juntos». «Juntos», repitió él, llevándose la mano de ella hacia los labios. «Me gusta esa palabra». «A mí también». Se quedaron así, en silencio, cogidos de la mano. Y entonces Alexander se tumbó a su lado, sobre la manta, sin romper las convenciones, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor. «Quédate», susurró Amalia. «Solo túmbate a mi lado». «De acuerdo». La abrazó por encima de la manta. «Pero solo si prometes no dar patadas en sueños». «No doy patadas, ya veremos». Se rieron y Amalia se acurrucó contra él, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Por primera vez en muchos años, se sentía completamente segura. El juicio se celebró 3 semanas después en Londres. El señor Horatio Wilson resultó ser un hombre corpulento de mediana edad, con el rostro amoratado y la costumbre de sorber por la nariz. Su abogado, un caballero elegante con una sonrisa maliciosa, presentó metódicamente las pruebas de la locura de Lady Hortensia. «Tenía un gato que comía en platos de plata», exclamó el abogado. «Hablaba con figuritas de porcelana. Exigía que le sirvieran el té exactamente a las 3 o montaba en cólera». «Eso no es locura», replicó tranquilamente el señor Tompkins. «Es excentricidad. Una gran diferencia». Luego comenzó el ataque al matrimonio de Amalia y Alexander. «Viven en habitaciones separadas». El abogado de Wilson señaló los documentos. «Tengo declaraciones de los sirvientes». «Vivían», corrigió el señor Tompkins, «en tiempo pasado. Ahora Lord y Lady Sterling comparten dormitorio. Y son más que felices en su matrimonio». Alexander apretó la mano de Amalia bajo la mesa. Ella le devolvió el apretón. El juez, un anciano con patillas grises, escuchó a ambas partes y declaró un receso para deliberar. Amalia y Alexander salieron al pasillo. Ella temblaba, pero no de frío. «¿Y si perdemos?», susurró. «No perderemos». Alexander la rodeó con los hombros. «Hemos dicho la verdad, y la verdad siempre gana. ¿Desde cuándo eres optimista? Desde que me casé contigo, le besó la sien. Tienes una mala influencia sobre mí». Ella carraspeó, acurrucándose contra él. 1 hora después, el juez regresó. La sala quedó en silencio. «Habiendo examinado todas las pruebas presentadas», comenzó el juez, «he llegado a la conclusión de que Lady Hortensia Hargreaves estaba en su sano juicio en el momento de redactar el testamento. La excentricidad no es locura. Su condición sobre el matrimonio, aunque inusual, no contraviene la ley». Amalia contuvo la respiración. «En cuanto a la autenticidad del matrimonio de Lord y Lady Sterling», continuó el juez, «considero que las acusaciones del señor Wilson son infundadas. El matrimonio se celebró legalmente, la pareja vive junta y, por lo que parece, se tienen un gran afecto». Wilson se levantó de un salto. «Pero, señoría, caso cerrado». El juez golpeó con el mazo. «El testamento sigue en vigor. Señor Wilson, le aconsejo que acepte la decisión del tribunal». La sala estalló en aplausos. Los pocos espectadores claramente apoyaban la historia romántica. Amalia se volvió hacia Alexander, y él la levantó en brazos, girándola mientras reía. «¡Hemos ganado!», exclamó ella. «Dios, hemos ganado». «Sabía que lo haríamos». La bajó, pero no la soltó. «La verdad gana, ¿recuerdas? Eres insoportablemente engreído. Y tú eres insoportablemente, famosamente hermosa». La besó allí mismo, en la sala del tribunal, a la vista de todos. Y a Amalia no le importó en absoluto. Regresaron a Sterling Hall como triunfadores. Los sirvientes se alinearon en la entrada, aplaudiendo. Incluso el reservado Grimes sonreía.
Felicidades, mi lord, mi lady, dijo. Estamos todos muy contentos. Gracias, Grimms, sonrió Amalia. Por todo. Esa noche celebraron una pequeña fiesta. Solo ellos dos. Una botella de champán, la chimenea. Amalia estaba sentada en el suelo frente al fuego, apoyada en un sillón. Alexander estaba tumbado a su lado, con la cabeza en su regazo. ¿Sabes lo que pienso?, dijo ella, pasándole los dedos por el pelo. ¿Qué? Que la tía Hortensia era una genio. Nos obligó a casarnos sabiendo que éramos perfectos el uno para el otro. Vio lo que nosotros no veíamos. O simplemente quería fastidiarnos a los dos, sonrió Alexander. Y por casualidad todo salió bien. Cínico, realista, un romántico de corazón. Él giró la cabeza y la miró desde abajo. Solo por ti. Amalia se inclinó y le besó la frente. Te quiero, Alexander Sterling, aunque seas un burro arrogante y testarudo. Y yo te quiero a ti, Amalia Sterling, aunque seas una bruja mordaz e insoportable. Se rieron, y la risa se convirtió en besos, y los besos en algo más. La chimenea se consumía. El champán se enfriaba en las copas, pero a ellos no les importaba. Estaban en casa, juntos, un año después. Amalia estaba en el jardín, observando a Alexander jugar con su Golden Retriever, un cachorro tonto que habían adquirido hacía 3 meses y que inmediatamente se había apoderado de toda la casa. ¡Varón, tráelo! Alexander lanzó un palo y el perro corrió tras él, ladrando de alegría. Amalia sonreía, acariciando con una mano su vientre redondeado. Estaba de 5 meses y el bebé ya daba patadas activamente, sobre todo por las noches. Alexander regresó sin aliento y feliz, con Varón saltando a su alrededor. ¿Cómo te sientes?, preguntó, abrazándola por la espalda y poniendo las manos en su vientre. De maravilla. Se apoyó en él. El pequeño no para de dar patadas otra vez. Quizás sea una pequeña, la corrigió. Sigo apostando por una niña. Y yo por un niño. ¿Apostamos? ¿Otra vez? Se rió. Ya hemos apostado un carruaje nuevo, 3 caballos y un piano de cola. Entonces apostemos el nombre. Si es niña y elijo yo. Si es niño tú. Trato hecho. Permanecieron así, mirando la puesta de sol que teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Varón se tumbó a sus pies, suspirando satisfecho. Ha pasado un año, observó Alexander. El testamento se ha cumplido. El dinero es nuestro. Sí, Amalia se giró entre sus brazos. Pero ¿sabes qué? Daría todo el dinero por volver a vivir este año. Exactamente como fue. Incluso la caída al lago. Incluso eso, se puso de puntillas y lo besó. Porque me llevó a ti. Técnicamente la tía Hortensia te trajo a mí. Entonces, gracias, tía Hortensia. Amalia levantó el rostro al cielo. Donde quiera que estés. Y gracias a Sir Whiskers, añadió Alexander, por aceptarnos ser el heredero. Se rieron. Sir Whiskers, por cierto, vivía estupendamente en su casa, con su propia habitación y un cuenco de plata. Parecía bastante contento con su destino, aunque sin herencia. ¿Entramos?, propuso Alexander. Pronto refrescará. Vamos. Amalia lo tomó de la mano. Entraron en la casa, su casa, llena de luz, de risas, de amor. La casa que había dejado de ser una prisión para convertirse en un paraíso. Y Amalia comprendió que la tía Hortensia les había dado el mayor de los regalos. No el dinero, sino la oportunidad de encontrar el amor donde no lo esperaban. En el testamento con trampa, la trampa no estaba en las condiciones, sino en el resultado, porque no solo vivieron un año juntos. Lo vivieron felizmente, y planeaban vivir así el resto de sus vidas. Alexander y Amalia Sterling vivieron una vida larga y feliz en Sterling Hall. Tuvieron 4 hijos. El primero fue un niño, al que llamaron Edward Horatio, en honor al difunto duque y en burla al señor Wilson. Nunca dejaron de discutir, pero aprendieron a resolver sus disputas con besos. La franja de tierra en disputa se convirtió en un parque público, al que todos estaban invitados. Y el retrato de la tía Hortensia con Sir Whiskers en brazos ocupó un lugar de honor en su salón,
como recordatorio de que a veces los planes más locos conducen a los resultados más hermosos.